Pues vamos a llamar a Lenin Horado de Sin CO2 y tenemos 15 minutos para ya después afrontar el coffee break. Lenin, bienvenida. A todos, muchas gracias a Joaquín por la invitación. Mi nombre es Lenin Horado y ahora sí se ve la presentación, ¿no? Soy la responsable del Departamento de Monitorización y Gestión Energética de Sin CO2, ¿vale? Y pues vamos a hablar un poco sobre las formas de ahorrar en la factura eléctrica a nivel industrial. Es un caso práctico muy corto y muy puntual que quiero compartir con ustedes, un caso real por supuesto, con datos de consumo reales, ¿vale? Pues para iniciar me gustaría presentar a la empresa, que lleva más de 14 años en el sector de la eficiencia energética, y pues entre las actividades que vienen desarrollando en todo este tiempo, pues la elaboración de planes directores de eficiencia energética, las auditorías energéticas, implantación de sistemas de ISO 50001 y los sistemas de monitorización. Actualmente contamos con más de 1.500 puntos monitorizados, tanto en el sector industrial como residencial, y también las certificaciones energéticas, ¿vale? Entonces, para empezar, me gustaría dar una pequeña introducción en el concepto de lo que es un sistema de monitorización. Como bien ya lo han ido comentando mis predecesores, es una parte muy importante y una herramienta como para poder hacer un seguimiento a la implantación de medidas de ahorro energético. Por ejemplo, es una herramienta de cómo recolectar datos en un sistema de gestión energética. Es también un requisito indispensable en un sistema de implantación de ISO 50001, ¿vale? Entonces, la principal función es que nos permite conocer el dato, ¿no? Conocer el dato de cuánta energía estamos consumiendo, cómo estamos consumiendo esa energía y cuándo la estamos consumiendo. En el caso industrial generalmente suelen ser turnos de 3 o 2 turnos mínimamente. Entonces, la idea es, con los sistemas una vez implantados los sistemas de monitorización, es tener una recolección de datos de forma permanente, ¿no? Y también aprovechar toda esta información y completar el ciclo, ¿no? No solamente es recoger datos, almacenar datos, sino sacarles un provecho, darles un uso y una finalidad. Y la mejor manera de dar este uso pues es traducirlo en costes económicos, costes que se va a ahorrar la empresa, en este caso en la factura eléctrica, ¿no? Entonces, vamos a seguir con los beneficios que nos puede ofrecer un sistema de monitorización o control. Aquí me gustaría hacer énfasis en diferenciar, por un lado, los sistemas SCADA para el sector industrial o los BMS en el sector de edificación, o los PLCs, ¿no?, que se suelen usar. Entonces, muchas veces en una auditoría energética o un cliente que nos pide optimizar su factura, nos suele comentar: pero yo ya tengo un analizador de redes en mi centro de transformación, yo ya tengo monitorización. Entonces, no es lo mismo tener un analizador de redes, por ejemplo, que podría estar haciendo un seguimiento del consumo de un proceso o de un trafo en este caso, ¿vale?, mientras no cumpla con los requisitos que completan el sistema, ¿no? Por una parte estaría la parte física que vamos a ver más adelante, que sería todo lo que son analizadores
y por otro lado estaría la parte de visualización, que serían las plataformas de gestión energética, ¿vale? Que podrían ser en un ordenador que está de forma física en la instalación, o que ahora se suele utilizar las plataformas en la nube, ¿no? Y ya no sería necesario la instalación de servidores o ordenadores específicos para soportar este tipo de programas, ¿vale? Entonces, ¿qué obtenemos con la implantación de estos sistemas de monitorización? Pues visualización de datos, el almacenamiento de datos históricos, la visualización de datos en tiempo real, no solamente de datos históricos. También nos permite gestionar o hacer operaciones con estos datos, ¿vale? De cara a hacer un seguimiento a las MAEs implantadas, por ejemplo, o a identificar, cuáles son estos procesos productivos que nos están consumiendo más energía y poder atacar a estos procesos, ¿no? Para empezar con la implantación de medidas de ahorro energético. Otra de las aplicaciones o ventajas que nos dan los sistemas de monitorización y que ahora son un requisito para la implantación de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo, que en lo personal, que cuando yo vi que implantar estos sistemas de monitorización ya era una obligación, fue como, bueno, al fin, ¿no? Porque es verdad que no es lo mismo saber que tienes unas placas fotovoltaicas que no sabes cuánto te está produciendo o cuánto estás ahorrando, que ahora con los sistemas de monitorización que nos pide y para el caso residencial nos exige que consumamos el 80% de la energía producida, pues estos sistemas de monitorización son una gran herramienta para poder visualizar de forma física este rendimiento que está teniendo la planta fotovoltaica, ¿no? Y no solamente las plantas fotovoltaicas, hablamos de todas las energías renovables en general, ¿vale? Otra de las ventajas pues, es una herramienta para el cálculo de ahorros energéticos, ¿no? O consumos evitados, como se llama. Luego otra de las ventajas es, como ya lo comenté anteriormente, ya no es imprescindible tener un servidor físico, un ordenador físico o una persona física en la instalación para poder hacer el seguimiento o la gestión de estos sistemas. Todo se puede hacer ahora en remoto desde la nube, ¿no? Y por último, y no menos importante, la integrabilidad que permite con los sistemas ya implantados, ¿no? Con un SCADA o un PLC. Vale, pues no me voy a alargar mucho más en conceptos, vamos a ver a lo interesante, ¿no? Este caso práctico en una industria del sector de la fundición, ¿vale? Este es uno de nuestros clientes que tiene una superficie bastante amplia de fábrica, tiene una extensión bastante amplia, tiene un consumo de electricidad mayor a 5 gigavatios al año, entonces el consumo energético es su principal costo, ¿no? en la línea de producción. Estamos hablando de más de 50.000 euros al mes, que suelen ser sus facturas eléctricas. Entonces, el mínimo ahorro que nosotros podamos generar a través de estos sistemas de control se van a ver reflejados automáticamente al final del mes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este cliente? Este cliente tenía un principal problema que era que, por una parte, aproximadamente el 50% del consumo, que ellos lo tenían identificado a priori, era la parte del horno de fundición, ¿no? Que era 100% eléctrico. Este horno de fundición se alimentaba desde dos trafos independientes, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenía el resto de la fábrica, que tenía la parte de mecanizado, pulido y todos los procesos adicionales, ¿no? Después de la fundición. Entonces, a este cliente le interesaba conocer cuánto estaba consumiendo el horno, porque a partir de el cambio de la estructura tarifaria fue mucho más visible
las penalizaciones por exceso de potencia, ¿vale? Entonces era un costo que era bastante importante en la factura y que llegaba a fin de mes, y que ellos ya podían intuir de dónde venía el problema, pero no sabían exactamente las causas o cómo podían atacar a este problema, ¿vale? Ellos tenían un PLC instalado. Era un horno de fundición que trabajaba en 3 turnos, ¿vale? Y el resto de la fábrica solamente trabajaba en 2 turnos. Entonces, el método que ellos tenían de controlar el consumo eléctrico era pues, que una persona de mantenimiento a las 8 de la mañana pues se pegaba una ronda por la fábrica, apuntar el consumo del horno de ese día, el consumo de la cometida, y hacían una pequeña resta con el dato del contador general, y ese era su sistema de monitorización, ¿vale? A pesar de que tenían ciertos puntos medidos, pero seguían haciendo la recogida de información de forma manual. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaban a fin de mes y hacían el balance del consumo, muchas veces la suma de los consumos del resto de la fábrica era superior al consumo del horno. Entonces, y cuando sumaban la parte del horno y del resto de la fábrica, era casi el doble de lo que llegaba en la factura eléctrica. Entonces no podían hacer un seguimiento correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos? Es, en un inicio, hacer una monitorización en tiempo real del contador de compañía, ¿vale? Para que en todo momento puedan ver qué potencia está demandando toda la instalación, ¿vale? Y de esta manera controlar que no haya este exceso de potencia, ¿no? En este caso, el horno, al ser un alto horno de fundición, tenía una persona dedicada a hacer el seguimiento y el control del horno. Entonces, en el momento que podríamos exceder el pico de potencia, se podría generar un pico de potencia, pues esta persona podría disminuirlo, ¿no? Entonces iba jugando con la simultaneidad del consumo del resto de la fábrica. Entonces, por un lado, hicimos esta adecuación del contador de compañía a través de la instalación de un sistema de comunicaciones que, además de recoger la información cuarto horaria del consumo del contador, también recogía el consumo de los otros 2 trapos de los cuales dependía el horno. Entonces, de esta manera ya podríamos conocer en tiempo real estos 2 consumos importantes, ¿no? y que nos estaban generando la penalización. Entonces, una vez se instalaron los dispositivos físicos necesarios, se hizo una conexión a Internet paralela, ¿vale? Para no intervenir en temas de seguridad en las industrias, ni mucho menos. Y se envió toda esta información a la nube, ¿no? A un servidor web que está alojado en la nube. Toda esta segunda parte, que generalmente se suele hacer de forma física, pues al tener el sistema de monitorización, el software en la nube, no fue necesario el desplazamiento, y se acordan mucho los tiempos tanto de integración, de actuación, como de desplazamientos, ¿no? Para nosotros los gestores. Y finalmente, pues toda esta información es accesible tanto para la persona de mantenimiento, tanto para el gestor de cuentas y tanto para nosotros como gestores energéticos, ¿no? Entonces, una vez nosotros hicimos la instalación de todo este sistema, pudimos comprobar que el 50% aproximadamente del consumo de la instalación era por el proceso de fundición, que era 100% el consumo del horno, ¿vale? El proceso de mecanizado, que era una buena parte también de la fábrica, y por otro lado el consumo del resto de la fábrica. Entonces identificamos el perfil de consumo y también vimos que el horno no funcionaba los 365 días del año, ¿vale? Entonces ahí hubo una pequeña variación en las alertas que también se pueden incorporar en este tipo de sistemas para poder hacer un seguimiento del control de potencia demandada, ¿no? Porque la idea es llegar a un punto en que todo este proceso de control
del nivel de potencia demandada sea de manera automática, porque la idea es tampoco que tengas a una persona las 24 horas del día mirando la pantalla a ver en qué punto estás a punto de exceder la potencia contratada, ¿no? Perdón. Vale, pues este es un ejemplo, bueno, es la curva de carga real del mes de julio, porque ese es un proceso que iniciamos justo después del cambio de tarifas. Y estas líneas de color naranja, no sé si lográis identificarlo, son los puntos o los momentos en los que estaba excediendo la potencia contratada, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue identificar y cuantificar el monto de estas penalizaciones, ¿vale? Para idear luego una manera de hacer un seguimiento efectivo. Entonces, esta plataforma también nos permite ver, nos permite incluir las potencias contratadas, el precio, el costo, y de esta manera nosotros cuantificamos cuál fue el costo de las penalizaciones por excesos de potencia de ese mes. Como podéis ver, eso es un costo interesante, ¿no? Este es un costo que se ve en la factura eléctrica todos los meses, ¿vale? Entonces, posterior a esto, nosotros ya al cuantificar este nivel de penalización por excesos de potencia, lo que hicimos fue hacer una integración adicional, ¿vale? Desde la plataforma de gestión energética al PLC, que generalmente solía usar el horneo. Entonces tampoco fue una transición o una carga de trabajo adicional para el hornero, porque la idea nuestra es intentar simplificar toda esta transición y la obtención de datos, ¿no? Vale, entonces, aquí un ejemplo de cómo fue evolucionando la curva de carga el mes de agosto, ¿vale? Con las indicaciones y con las medidas que se había tomado para evitar estos excesos de potencia, y como vemos, en el mes no ha habido ni un solo momento de penalizaciones, ¿vale? Y si ya nos ponemos a comparar costes, es la misma tabla, como ven, la potencia contratada no ha variado, el precio no ha variado porque de un mes a otro sigue siendo el mismo, y los costes de exceso de potencia han sido cero, ¿vale? Y si comparamos con la curva que teníamos, o los costos de penalización que teníamos en el mes de julio, pues nos encontramos con este porcentaje de ahorro. Un porcentaje de ahorro que ha tenido una intervención económica, una inversión mínima, ¿vale? Y que se ha podido palpar en la factura del próximo mes. Entonces creo que es un ejemplo muy sencillo y muy básico de que con la implantación de estos sistemas de control, que muchas veces se puede pensar que son un trabajo adicional o que nos van a generar más pérdidas, más inversión de tiempo, pues se puede alcanzar unos ahorros importantes y palpables, ¿no? Y es simplemente este caso práctico que quería presentarles. Como ven, he sido muy breve, y si tienen cualquier duda o consulta, pues... Muy bien, pues si hay alguna pregunta, pues es el momento. Pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias por la brevedad también. Muchas gracias a todos los ponentes por haber asistido, por vuestro trabajo, por vuestro esfuerzo, y también a todos los que habéis asistido por pasar esta mañana aquí con nosotros. Yo creo que se han dicho cosas interesantes y cosas bastante importantes, ¿no? Bueno, estáis todos invitados. Además tenemos café, unos bollitos, unos pinchos de tortilla, de jamón, bueno, se llama el tercer tiempo, que no viene mal tampoco. Muchas gracias a todos, y reiterar las gracias a Móstoles Desarrollo y al Ayuntamiento de Móstoles por siempre colaborar con nosotros, con AEPIN, y también muchas gracias por la disposición que tenéis siempre. Seguiremos haciendo jornadas de formación. Recordamos que hemos grabado esta charla por cámara, la vamos a colgar en el canal de YouTube de AEPIN, y bueno, pues tanto las empresas que habéis participado, ponentes como asistentes, pues si queréis compartir, pues así lograremos que tenga una mayor difusión todo el
todo lo que es el evento, porque bueno, aquí hemos estado un auditorio, han venido presidentes de polígonos, en los cuales agradezco mucho la presencia, que transmitirán con toda seguridad del mensaje que se ha dado hoy aquí a sus asociados, pero de esta manera también, teniéndolo en digital, teniéndolo en el canal de YouTube y compartiendo en todas las empresas, pues llegaremos a que lo que se trata, que el mensaje que se ha dado aquí llegue a cuanta más gente mejor. ¿Vale? Darnos un par de días y lo colgaremos ahí, y también en la página de PIN y en las redes sociales de PIN lo tendremos anunciado. Muchas gracias a todos y nada más, que vamos a tomarnos un café. Hasta luego.